El día que mi hermana metió un mazo a través de la pared de mi panadería, lo filmó todo y lo publicó en línea antes de que yo siquiera supiera que había entrado. Había abierto Hearts and Grind en una calle lateral en el barrio creativo de Del More 4 años antes de que todo esto sucediera. Tenía 38 años. Había pasado una década trabajando como auditora de cumplimiento en el sector de salud y había ahorrado $81,000 a lo largo de 8 años de una manera que requería un tipo particular de disciplina. La construcción fue completamente mía. Cableé la iluminación de la vitrina con un electricista con licencia que encontré y supervisé yo misma. Conseguí los mostradores de roble recuperado de un depósito de materiales salvados a 2 horas al sur de la ciudad. Instalé los azulejos de metro detrás de la vitrina de pasteles en un fin de semana de 3 días usando una sierra de agua prestada y una serie de tutoriales en línea. Nombré el lugar Hearts and Grind porque ambas palabras significaban algo real para mí. Heart significaba calor que requería atención. Grind significaba algo estructural, algo que atravesaba todo el material. Para el segundo año teníamos lista de espera para cuentas mayoristas de fin de semana. Para el tercer año, una publicación regional de alimentos nos describió como una de las panaderías independientes más reflexivas del distrito. Mi madre visitó una vez. Dijo que los croissants estaban secos. Mi hermana menor Adriana nunca vino. Envió un mensaje de texto. El mensaje decía, "Darling". Una palabra. Sin puntuación. Esa fue su reseña. Nuestra familia tenía una estructura financiera que desde afuera funcionaba como generosidad. Mis padres, Gerald y Miriam Salt, tenían 2 hijas. Yo era la mayor, la que se fue con una beca por méritos y no pedía mucho. Adriana era la menor, la que pedía todo y raramente recibía una negativa. La contabilidad a lo largo de los años era considerable. Mis padres avalaron 2 de los contratos de arrendamiento de apartamentos de Adriana. Cubrieron un saldo de tarjeta de crédito que superaba los $22,000 en un solo acuerdo. Cuando su segunda infracción de tráfico resultó en la suspensión de su licencia, le compraron un auto argumentando que necesitaba transporte confiable. Financiaron un concepto minorista, una tienda de té y velas especializadas, por la suma de $47,000. Duró 16 meses. Yo nunca pedí nada de eso. Tampoco recibí nada de eso. Cuando necesité un aval para mi primer préstamo de equipos comerciales, mi padre me dijo que prefería no adjuntar su nombre a deudas de negocios. Bien. Encontré otra manera. Lo que no sabía, lo que no tenía razón alguna para saber, era que cada dólar que mis padres habían extendido a Adriana a lo largo de los años tenía una fuente, y esa fuente tenía condiciones. No sabía nada de la línea de crédito con garantía hipotecaria. No sabía que mis padres habían pedido prestado contra su propiedad en el número 19 de la calle Fenwick, donde habían vivido durante 24 años, ni que el saldo pendiente de esa línea ya era considerable. Todo eso lo descubriría después, de la peor manera posible. Pero el párrafo 6.3 de mi contrato comercial sí lo sabía. Déjame explicar cómo llegué hasta ahí, porque nada de esto fue accidental. 14 meses antes del mazo, Adriana vino a Hearts and Grind con una propuesta. No llamó con anticipación. Llegó a las 10:15 de un jueves por la mañana, miró el espacio y me dijo que estaba lanzando una serie de eventos, degustaciones privadas de vinos, ese tipo de cosas, y que necesitaba un lugar 3 noches por semana. Nombró una cifra. Era aproximadamente la mitad de mi tarifa estándar para eventos privados. Le dije que no me funcionaba. Ella miró los mostradores de roble. Miró la vitrina de pasteles. Miró el menú escrito a mano que mi panadera Rosine había repintado el domingo anterior. Luego dijo muy tranquilamente que nuestro padre tenía una buena relación con mi arrendador. Lo dijo de la manera en que siempre entregaba esas líneas, como información, neutral y ambigua, no como la presión específica que realmente era. Le dije que se fuera de mi panadería. Se fue sin enojo visible. Se fue de la manera en que alguien se va cuando simplemente ha anotado tu dirección. Y entonces llegó el domingo. El video se publicó a las 8:17 de la mañana. Yo estaba en el mercado de agricultores a 4 cuadras de Hearts and Grind. Mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo de mi chaqueta y no se detuvo. Una llamada de Rosine. Luego otra. Contesté. Su voz era cuidadosa de la manera en que las voces se vuelven cuando la noticia no es algo que debes recibir parada en una acera. Miré mi teléfono.
Adriana se había filmado a sí misma entrando por la puerta lateral. Llevaba guantes de trabajo de lona y una gorra de béisbol. Sostenía un mazo comercial, del tipo real, cabeza de acero, mango de fibra de vidrio. La vitrina delantera ya había desaparecido. El menú escrito a mano que Rossini había repintado estaba en el piso en pedazos. El mostrador de roble recuperado, lo golpeó una vez en cámara, con fuerza y precisión, y luego miró al lente y sonrió. La leyenda que escribió fue, Darling. Una palabra. Consistente. El video había sido compartido más de 400 veces antes de que llegara a la policía por teléfono. Había usado la llave de repuesto. La llave de repuesto que había vivido en el gancho junto a la puerta trasera de mis padres durante 3 años porque yo había creído. Quiero ser precisa sobre esto porque la creencia es vergonzosa en retrospectiva. Había creído que el propósito de la familia era que guardaban tu llave cuando viajabas y podían ser de confianza con la logística ordinaria de tu vida. Me paré en el mercado de agricultores con una bolsa de papel en una mano y mi teléfono en la otra. No lloré. Caminé hacia Hars and Grine y miré el mostrador. Tampoco lloré entonces. Una detective llamada Sargento Caldwell llegó en menos de una hora, documentó el espacio y me entregó su tarjeta. La evaluación de daños, dijo, determinaría cómo se estructurarían los cargos. Hice una llamada. Su nombre era Miriam Mose y era litigante comercial a quien yo había conocido a través de un antiguo cliente de auditoría. No era una amiga cercana. Era algo más confiable que una amiga cercana. Contestó al segundo timbrazo y dijo, antes de que yo terminara de explicar, mándame el video. No muevas nada. Le dije que Adriana había usado una llave que mis padres guardaban. Hubo una pausa. Tu contrato de arrendamiento, dijo Miriam. Mándamelo ahora. Había negociado mi contrato comercial con cuidado. Había pasado 9 días revisando el documento antes de firmarlo, trabajándolo con un abogado de contratos, y había insistido en varias disposiciones no estándar. El párrafo 6.3 era una de ellas. Miriam lo leyó en menos de 4 minutos. ¿Quién tiene tu llave de repuesto?, preguntó. Se lo dije. Esta cláusula establece responsabilidad de terceros para cualquiera que otorgue acceso, expresa o implícitamente, a una parte que cause daños. Es una disposición conjunta y solidaria. Es amplia. ¿Negociaste este lenguaje tú misma? Le dije que mi abogado lo había redactado según mis especificaciones. Le había dicho que quería que la responsabilidad fluyera hacia arriba. Fluye, dijo Miriam. Todo el camino hasta la calle Fenwick. La evaluación de daños llegó a $74,200. Esa cifra cubría la reparación estructural del mostrador, el reemplazo de la ventana, la iluminación de la vitrina. Rossini tenía 2 hijos en edad escolar. Estuvo sin ingresos durante 4 semanas. El abogado de Adriana, un hombre llamado Brett, me llamó un miércoles por la tarde con la facilidad de alguien que todavía no había leído el párrafo 6.3. Lo dejé terminar. Luego le pedí que sacara el contrato y me leyera el párrafo 6.3 en voz alta. El silencio en la línea tuvo una textura específica. Necesitaré revisar el documento completo, dijo. Tómate tu tiempo, dije. Miriam ya había presentado la demanda no solo contra Adriana, sino contra mis padres como las partes que habían proporcionado la llave y por tanto el acceso, y por tanto cumplían el umbral de autorización implícita bajo la cláusula. Su póliza de propietarios de vivienda había sido notificada. Su prestamista, una institución regional llamada Meridian Home Capital, había recibido una copia de la demanda presentada. Lo que Miriam había descubierto en 70 horas de investigación era que la línea de crédito con garantía hipotecaria en la calle Fenwick llevaba su propio convenio. Cualquier demanda civil activa que superara los $60,000 presentada contra los prestatarios principales activaba una revisión obligatoria de saldo. Mi demanda era de $74,200. Mi padre llamó un viernes. No estaba tranquilo. Me dijo que necesitaba retirar la demanda. Le dije que no iba a hacer eso. Dijo que la casa no era el problema. Dije que la panadería tampoco era una abstracción. Dijo que Adriana había cometido un error. Dije que lo había filmado, publicado y subtitulado con la misma palabra que había usado para desestimar lo que yo había construido durante 4 años. Eso no es un error. Es una posición. Dijo varias cosas más. Las escuché todas.
Luego le dije tan calmadamente como pude que lo amaba pero que no iba a retirar la demanda. Mi madre no me llamó directamente. Hizo que Adriana llamara. La voz de Adriana cuando finalmente me habló era diferente a cualquier cosa que le hubiera escuchado antes. La actuación había desaparecido. Por primera vez en mi memoria, sonaba genuinamente asustada. Si pierden la casa, dijo, eso es obra tuya. Dejé que la oración se asentara entre nosotras por un momento. Luego le dije que ella había tomado un mazo contra algo que yo construí con mis propias manos, se había filmado haciéndolo, había publicado el video y había elegido una leyenda. Le pedí que pensara cuidadosamente cuál de las dos había construido esta situación. Empezó a hablar de nuevo. Le dije que tenía que colgar. Rosine necesitaba que le procesaran su cheque. Terminé la llamada. Meridian completó su revisión de saldo en 26 días. No llamaron a la línea completa, eso requería una sentencia final, no simplemente una demanda presentada, pero exigieron que mis padres publicaran $38,000 en garantía adicional dentro de 45 días o aceptaran un refinanciamiento a una tasa sustancialmente más alta. Mis padres no tenían $38,000 en efectivo. El acuerdo se alcanzó sin juicio. Brett, quien para entonces claramente había leído el párrafo 6.3 varias veces, negoció una cifra final de $67,000 pagaderos en 20 meses con mis padres como coobligados en una garantía personal. La sargento Caldwell me llamó la semana siguiente. Se habían presentado cargos penales por daño criminal. El video, con sello de hora, con el rostro de Adriana visible, con su leyenda adjunta, sirvió como evidencia principal. Adriana recibió una descarga condicional y 180 horas de servicio comunitario. Reabrí Hearts and Grain un miércoles por la mañana a principios del verano. Rosine repintó el menú. Mi amiga Daria llegó a las 7 con un ramo de dalias que puso en un frasco sobre el mostrador sin preguntar si estaba bien. Hice café para las 2. Nos paramos en el mostrador de roble recuperado, reparado y más estructuralmente sólido que el original, y lo bebimos sin ceremonia porque no había nada ceremonial en esto. Este era simplemente el lugar abierto de nuevo. Mis padres tienen mi número de teléfono. No lo he bloqueado. Pero ninguno de los dos ha llamado al otro desde que se firmaron los documentos del acuerdo. Existimos en la misma ciudad de la manera en que dos sistemas pueden compartir el mismo mapa meteorológico, presentes, superpuestos en algún sentido abstracto, pero ya no en contacto. Adriana eliminó el video. El Internet lo archivó en 11 lugares antes de que lo hiciera. Hearts and Grain está abierto 6 días a la semana. El último trimestre fue el periodo de ingresos más fuerte desde que abrimos. Rosine recibió un aumento. El mostrador de roble recuperado captura la luz de la tarde en el ángulo que diseñé cuando estaba instalando azulejos de metro de rodillas con un tutorial de Internet y una sierra de agua prestada, construyendo algo que tenía la intención de que durara. Ella lo llamó Darling. Yo lo llamé mío. Hay una versión de esta historia donde se suponía que yo debía absorber la pérdida silenciosamente, preservar la paz y aceptar que algunas personas siempre confundirán tu paciencia con permiso. No lo hice. No estoy segura de que lo haría diferente. La pregunta a la que sigo regresando no es si tuve razón, sino esta. ¿Alguna vez has hecho un inventario cuidadoso de quien tiene la llave de algo que construiste, y si esa persona sabe lo que eso significa?